Bueno, muy buenas noches. Vamos a explicar qué es el socialismo, cuáles son sus características, cuál es la diferencia del socialismo con el comunismo, cuáles son sus desventajas y ventajas y en qué países se todavía utiliza este modelo de régimen. Los integrantes del grupo 4 somos Juan Andrés Martínez Monsalve, Matías Tíez Martínez Cajamarca, Joan Felipe Neve Martínez y Pedro Santiago Lanceros Martínez. Bueno, ahora hablemos acerca del origen del socialismo. Digamos que el socialismo nace como una respuesta a las desigualdades creadas por la revolución industrial en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Durante este periodo, pues digamos que se llevó a la explotación y a la, bueno, digamos que a la explotación y a los trabajadores a condiciones precarias que, digamos que facilitó la creación de una brecha muy grande entre los ricos y los pobres. En principio, el socialismo, digamos que tiene antecedentes filosóficos muy antiguos, como Platón, que habla en su libro o en su texto, La República, que los guardianes no deben tener bienes privados, sino que públicos, lo que le permite a la sociedad, digamos que un mejor aprovechamiento y mayor bienestar común. Asimismo, Tomás Moro, durante el siglo XV, en Utopía, habla acerca de que la sociedad no debe tener propiedad privada, sino que el proletariado, más adelante descrito por Marx, eh, debe ser un conjunto de ciudadanos en el que se comparten los frutos del trabajo hechos por ellos mismos. Ahora bien, el término socialismo comienza a usarse a partir del siglo XIX por pensadores como Robert Owen y Henry de Saint-Simon, que proponen una sociedad más justa y equitativa. El socialismo posee tres características esenciales. Como primera tenemos la propiedad colectiva o estatal, que digamos que habla acerca de que los medios de producción deben ser de propiedad común o estatal y deben estar en manos de los individuos que que digamos que trabajan por ello, ¿ok? La segunda es una economía planificada en la que en lugar de que el mercado determine la producción y la distribución, el Estado regule la economía para garantizar el bienestar general. Como tercero tenemos que debe haber igualdad social, es decir, que no debe haber una brecha de clases y se debe garantizar un acceso equitativo a la salud, educación y otros servicios básicos para, digamos que, la formación del ser. El socialismo, digamos que durante su conceptualización tiene bastantes etapas, sin embargo, resaltamos el socialismo utópico, que es propuesto por pensadores como Owen y Fourier, que digamos que habla acerca de sociedades con ideales sin explotación de los trabajadores. El socialismo científico, que digamos que es el más reconocido, puesto que Marx en su libro El Manifiesto Comunista digamos que toca el tema y lo define. Este libro es muy importante para el, ¿cómo decirlo? Para la conceptualización del socialismo, pues
Tiene ideas clave de este como la lucha de clases, la necesidad de una revolución proletaria y la dictadura del proletariado como una transición a una sociedad sin clases. Bueno, para empezar a hablar las ventajas y desventajas del socialismo. Como ventajas del socialismo tenemos la reducción de la desigualdad. Como el Estado distribuye todas las riquezas entre las personas, pues se quita prácticamente las brechas entre las personas, o sea, entre el dinero de las personas. Como segundo tenemos el acceso universal a los servicios, ya sea salud, transporte y educación. Todos estos son derechos garantizados o altamente subsidiados por el propio socialismo o de los principales de los países socialistas, y esto asegura que las personas tengan este tipo de servicios. Tenemos también la protección a los trabajadores, donde se establecen salarios justos, seguridad laboral y condiciones dignas de trabajo. Como cuarto, tenemos la economía planificada, donde el Estado controla sectores estratégicos como energía, transporte y salud. Esto evita crisis económicas causadas por la especulación o la competencia desleal. También tenemos el fomento de la cooperación y la solidaridad. Se prioriza el bienestar colectivo sobre el beneficio individual, promoviendo la cooperación en lugar de la competencia extrema. Como desventajas del socialismo tenemos la excesiva intervención del Estado. Esto puede generar burocracia e ineficiencia, dificultando la innovación y el desarrollo económico. Menor incentivo para la productividad, la falta de competencia como lo promueve el capitalismo. Esto desmotiva la iniciativa individual, lo que dificulta el trabajo, como las ganas de trabajar. Posibles restricciones a la propiedad privada. Dependiendo del modelo, puede limitar el crecimiento empresarial, la acumulación de capital, afectando la inversión y el emprendimiento. Dependencia del Estado. Si el gobierno administra mal los recursos, puede generar déficits económicos, escaseces de productos y el riesgo de autoritarismo. En algunos casos, el socialismo derivó en sistemas de partido único o regímenes de control excesivo sobre la sociedad y la economía. Ahora voy a hablar sobre los países donde se aplica un modelo comunista, los cuales se rigen bajo las normas de un solo partido, que normalmente es el Partido Comunista, en el cual tienen control sobre todas las decisiones y la economía de dichos países. Hay varios modelos del socialismo en los cuales se pueden observar hoy en día, que el primero de todos sería el socialismo democrático, que el modelo nórdico del socialismo no es un socialismo puro, ya que es una economía mixta que combina elementos del capitalismo y se puede aplicar con políticas de bienestar social que pueden permitir la igualdad en dichos países, como Noruega, Dinamarca, Finlandia o Islandia. Esto permite un alto nivel de equidad y servicios de calidad con condiciones laborales justas y una estabilidad económica apropiada. Luego tenemos el socialismo marxista o el comunismo, que es la forma más pura del socialismo y al final que todo es basado en las ideas de Karl Marx, que abolece el capitalismo y la propiedad privada. Un ejemplo de esto sería la República Popular Democrática de Corea, Corea del Norte, el cual no permite que exista la propiedad privada. Y Cuba durante el desarrollo del siglo XX también venía con ideas marxistas que finalmente se están abriendo más al mercado. Y finalmente tenemos el socialismo de mercado que introduce elementos de libre mercado, pero con un control estatal sobre dichas empresas. El ejemplo más famoso sería China, que se autodenomina un Estado socialista y el país está regido totalmente por el Partido Comunista de China. Desde la Revolución China, por la guerra civil ocurrida en el siglo XX, liderada por Mao Zedong, mantiene el control político del país centralizado. O sea, solo existe un partido político en el país, pero a lo largo del desarrollo de la globalización y el libre mercado que se ha desarrollado mundialmente con las competencias tecnológicas y el desarrollo tecnológico, ha adoptado una economía de mercado que permite la propiedad privada y la inversión extranjera. Se ha llegado mucho cliente a China
y las empresas norteamericanas se han dado cuenta de esto, ya que uno de sus mejores clientes es la República Popular China, ya que es uno de los mayores consumistas del mundo. Esto también permite un crecimiento económico que se planifica con el crecimiento de mercado que el Partido Comunista exige para este país. Como que es un Estado unipartidista desde 1959, cuando se llevó a cabo la Revolución Cubana liderada por Fidel Castro y Che Guevara, que el país se rigió bajo solo un partido político, que es el Partido Comunista de Cuba, y la economía de este país está controlada totalmente por el Estado. Aunque las últimas 2 décadas del siglo XXI implementan reformas que permiten eh, actividades privadas que principalmente son llevadas a cabo por los Estados Unidos, ya que la mayoría de los inmigrantes cubanos están ubicados en el sur de la Florida más o menos, entonces esto permite por la cercanía desarrollar más el turismo y las actividades económicas en dicho país. Eh, el caso más famoso de socialismo marxista o comunismo, que sería Corea del Norte o la República Popular Democrática de Corea. La ideología que se lleva a cabo en Corea del Norte es la ideología Juche, que se estableció por su primer presidente y según su constitución, que sería Kim Il-sung, eh, fue un soldado que peleó en la guerra de Corea cuando estaba Japón invadía la isla y la Unión Soviética en la guerra de Corea, que Kim Il-sung tomara el poder, ya que era en la división de Corea, cuando repartieron Corea del Norte y Corea del Sur, Kim Il-sung era el más afín con sus ideas políticas marxistas y comunistas que finalmente se desarrolló en el país hasta el día de hoy, el cual sigue su legado bajo su nieto Kim Jong-un. Y el Estado de Corea del Norte controla completamente su economía y su sociedad con una política centralizada y un culto a la personalidad de la familia Kim, que prácticamente los ven como dioses. Como cuarto país, gobernado por el Partido Popular Revolucionario de Laos desde 1975. Laos todavía mantiene una economía socialista con reformas hacia el mercado desde los 80 hasta el día de hoy, ya que esto permite liberación económica y aún así, mismo caso que China y Vietnam, mantiene un control político centralizado, sin embargo, el mercado se sigue expandiendo. En último caso, también tenemos a Vietnam, que después de la guerra con los Estados Unidos, que se libró hasta 1975, sigue gobernada por el Partido Comunista de Vietnam y adopta una economía orientada al socialismo, igualmente, con el Estado controlando las entidades, pero también permiten la propiedad privada y la inversión extranjera. Esto permite avanzar hacia una economía mayor, ya que muchas veces cuando se cierra el mercado hacia el exterior, muchas veces los países no pueden obtener inversión extranjera y esto también significa unos altos índices de pobreza, ya que no se fortalece la economía de un país. Bajo mi rama, el socialismo todavía sigue presente en el siglo XXI, principalmente en Asia, bajo la influencia de la Unión Soviética, que dejó su legado más que todo en los países de Asia Oriental y el sudeste asiático, pero algunos países como China y Vietnam permitieron ideas de libre mercado que finalmente expandieron su economía, aunque estos países siguen presentando muchos problemas, como por ejemplo la libertad de expresión.